Muy buenas a todos los hermanos, les saludo en la paz del Señor, que Dios les bendiga en este día. Quiero leer segunda de Apocalipsis, el segundo capítulo de Apocalipsis, en el versículo 12, y hoy nos corresponde mirar la iglesia que recibe el mensaje de parte de Jesús, la iglesia llamada Pérgamo. Dice de esta manera, versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Hermanos, lógicamente no tenemos todo el tiempo para desplegar una profundidad en el estudio de la iglesia de Pérgamo, pero en poquitos minutos quiero decirles que Pérgamo lleva este nombre debido a que ellos eran los fabricantes de los pergaminos. Esto creo que empezó en el año 300 antes de Cristo. En Pérgamo se comenzó a fabricar el pergamino, que vino a reemplazar al papiro de Egipto. ¿Qué es esto? El papiro era una serie de hojas vegetales que crecen junto al río Nilo, y esos papiros se machacaban mojados hasta que formaban hojas donde se podía escribir la historia, las cuentas y todo lo que quisieran escribir los egipcios. También después fueron vendiendo sus papiros en blanco a muchas ciudades. Pero en Pérgamo se había descubierto que se podía tomar el cuero de cabritos, de ovejas, y en algunos casos más rústico, el cuero de cerdo o de vaca, aunque eso era muy rústico, pero se le echaba una especie de químico, y entonces se descarnaba el cuero y luego se raspaba muchas veces hasta dejarlo muy fino, y luego con unos baños de algunos materiales ácidos, ese cuero se volvía blanco, era como una tela, se podía doblar y la humedad no le afectaba. Así que entonces el gobierno de Egipto, el rey de Egipto, el faraón, decidió no importar más, no enviarles más papiros hacia Pérgamo, como una forma de queja a causa de que ellos habían hecho competencia con el pergamino. Así que también en Pérgamo
había una de las bibliotecas gigantes, quizás no se compare a la de Alejandría, pero tenía 200.000 tomos escritos y colocados cuidadosamente con toda la historia de la humanidad para atrás, y esa biblioteca daba un honor y una fama tremenda a la ciudad de Pérgamo. También, hermanos, podemos descubrir que en esta ciudad se había hecho como una capital de Asia, una capital política, y en ese lugar era adorado el emperador como un dios. También en ese lugar había templos, estaba el templo de Júpiter, el templo, algunas diosas femeninas, y también se practicaba muchísimo el culto a un dios llamado Esculapio. Este Esculapio era una serpiente que se envolvía en una especie de copa, de vaso, y allí mordía con sus dientes un veneno que luego sería remedio y medicina hacia la gente que compraba estos remedios, estas medicinas, para curarse de cualquier enfermedad, y a la vez rendirle honores a ese Dios de la medicina. Hoy ese símbolo de la víbora envuelta en la copa la seguimos encontrando en las farmacias. En las farmacias generalmente vamos a encontrar este símbolo de la medicina en ese lugar en honor a este dios llamado Esculapio. También hasta se adoraba a Dionisio, que sería un poco el dios del vino, de las fiestas y de las grandes banquetes que se realizaban en la ciudad de Pérgamo. Eran lógicamente muy corruptos, muy degeneradas, fiestas con casi un tinte satanista. Por eso es que en algún momento se le llama a ese lugar como el trono de Satanás. Y uno de los pastores, Antipas, un hombre de Dios poderoso, no quiso volcar incienso a la estatua del emperador, ni quemar incienso, y entonces lo juzgaron, lo condenaron y lo torturaron a este querido pastor, y esto trajo grande fama a la iglesia de Pérgamo. Así que Dios tiene palabras de elogio hacia la iglesia de Pérgamo, pero también hay, dice, algunas cosas que tengo que retienes en ese lugar a los que practican, dice, la doctrina de Balán. La doctrina de Balán. A ver, vamos a leer eso en nuestras Biblias. Dice, retienen la doctrina de Balán. ¿Qué era la doctrina de Balán? Era el método que había inventado el profeta Balán en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, para hacer caer al pueblo de Dios, y era simplemente enviarle prostitutas, enviarle comida en cantidad, alcohol, bebidas alcohólicas, y entonces cuando el pueblo de Dios se caía en ese tipo de práctica, entonces se ponía en contra de Dios y Dios terminaba juzgándolos. Entonces Balán se llama en nombre de él doctrina de Balán cuando alguien dentro de la iglesia no solo que está descarriado, no solo que practica el pecado, sino que le enseña a otros. También estaban los nicolaitas, que eran seguidores de un tal Nicolás que predicaba el evangelio, era un líder evangélico, pero junto con eso permitía algunas licencias para hacer algunos pecados que dice que Dios no condenaba. Entonces, lógicamente que no todos los pastores enseñaban así, pero en Pérgamo
a veces se quedaban callados y al quedarse callados de alguna manera permitían que esas prácticas aún entraran dentro del grupo cristiano. Así que termino diciéndoles que el Señor les pide que de alguna manera, dice, se arrepientan, ¿verdad? Si estaban practicando esto y que si no, dice, vendré pronto a ti y pelearé, dice, contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros tenemos que seguir, hermano, levantando en alto la espada, que es el símbolo de la palabra de Dios, porque es la única que puede refutar la falsa enseñanza y todas aquellas herejías que hoy el mundo y el diablo quieren meter dentro de la iglesia del Señor, quitando la santidad, la fidelidad y esa lealtad a nuestro Dios. Así que el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere le daré del maná escondido. ¿Qué es ese maná escondido? Es el pan de la vida, es Cristo que nosotros comemos para alimentarnos, y también nos dará, dice, una piedra con un nombre nuevo que nadie conoce, y creo que nos está hablando de la intimidad que tenemos que tener con el Señor, de tal manera que yo sé quién es Dios para mi vida y Dios sabe también quién soy, cuál es mi identidad, lógicamente de fidelidad, de amor, de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y estaremos mirando el próximo mensaje hacia las iglesias de Apocalipsis. Que Dios les bendiga mucho.